Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy es el Día Internacional de las Abejas. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamaron este día en 2017 para recordar la importancia de estos insectos que son polinizadores y las amenazas además que enfrentan. Las abejas permiten, escuchen esto, la reproducción de muchas plantas, además son indispensables para la conservación de la biodiversidad e indican también la salud de los ecosistemas. Pues las amenazas de las abejas son los pesticidas, los insectos invasores y también el cambio climático. Y precisamente tenemos una preocupante historia sobre lo que está pasando con algunas colmenas en nuestro país. La Organización de Naciones Unidas e invita a la humanidad a proteger a estos insectos. Veamos. Con un video grabado en su celular, el apicultor Abdón Salazar muestra la devastación causada por químicos en 150 colmenas de su propiedad. Hoy es viernes 20 de mayo del año 2022. Esta es la finca Villa Natalia de la vereda La Pradera del corregimiento del Caimo. Hoy un olor a mortecina nos trajo hasta esta colmena que estaba súper poblada. Le teníamos ya alza, le habíamos puesto alza porque estaba muy poblada y no cabían las abejas. De acuerdo con los registros de la Asociación Colombiana de Productores y Protectores de las Abejas, en el Quindío durante este año se han registrado la intoxicación de más de 350 colmenas por el uso indiscriminado de agrotóxicos. El fipronil igual se sigue vendiendo para otros productos como la papa, el arroz, para otros productos. Y se comercializa en Colombia y acá nos llegan también productos de contrabando que nos matan las abejas igualmente. Faber habla del agroquímico fipronil que fue prohibido por el gobierno nacional a través de una resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, pero que ya tiene sustituto. Ya tiene cosas buenas en cuanto a la prohibición del fipronil, pero tenemos que luchar contra el clorpirifos, otras moléculas que son muy altamente tóxicas. Por eso los apicultores piden a las autoridades encargadas de velar por la protección de estos insectos que fortalezcan los controles y las normas para evitar la disminución en la población de abejas en el Quindío y en Colombia y así alejar el riesgo de su desaparición de los campos nacionales. Y por eso la Organización de Naciones Unidas también nos invita a recordar que dependemos de las abejas y otros polinizadores como los colibríes o las mariposas. Además, las abejas, presten atención porque proporcionan productos naturales que dan beneficios para la salud humana como la miel, la jalea real, el polen, el propóleo y también la cera. Y para conversar y aprender sobre estos maravillosos insectos, pues hemos invitado a Luis Domingo Gómez, que es abogado y también animalista. Doctor, bienvenido a Sala de Prensa, gracias por estar con nosotros, pero además para hablar este tema hoy viernes para que entendamos la importancia de estos animalitos que, como lo decíamos y lo veíamos en la nota, son polinizadores y son necesarios para nuestros ecosistemas y también para nuestro bienestar. Daniela, muy buenas noches. Animales para el ciclo vital. Sí, doctor Luis, es que se le cortó la comunicación, entonces sí me gustaría que usted por favor nos repitiera la importancia de lo que nos estaba diciendo y por qué son tan importantes las abejas. Efectivamente, Daniela, las abejas son claves para el proceso de la vida en general. Gracias a las abejas es posible que en nuestras mesas llegue cerca del 75% de la comida que todos los seres humanos consumimos en el día a día. Gracias a las abejas es posible que los demás animales tengan disponibilidad de alimento, pero también que se regeneren los bosques. En fin, participan estos maravillosos animales en todo el proceso de la cadena alimenticia, si se quiere, porque son los grandes facilitadores e iniciadores. Las abejas y en general los polinizadores son el animal, dice Naciones Unidas, más importante del planeta bajo el entendido del rol que cumplen para generar vida.
Y es que estamos viendo esta cantidad de abejitas que además son productoras de miel y de tantos, digamos, alimentos y de tantas cosas que son también esenciales para nosotros en la vida de humanos, ¿no? Que tal vez no le prestamos mucha atención y que tal vez normalizamos. Sí, lamentablemente, como lo señalaban al comienzo, hay varias causas que están afectando la vida y la estabilidad de las diferentes especies de abejas y de polinizadores. El cambio climático, temas como el ácaro varroa, pero especialmente donde hoy existe la mayor preocupación es en el uso de productos en agricultura. En el caso puntual de Colombia, por ejemplo, el uso del fipronil, del clorpirifos, de los neonicotinoides y de una treintena de productos que así se utilicen bien en agricultura, científicamente está demostrado que causan la muerte masiva de las abejas. Entonces, para ponerlo en cifras, en Colombia se tiene estimado que aproximadamente desde el año 2010 a la fecha han muerto colmenas de abejas. Si ponemos esto en cifras, tenemos que decir que las colmenas de abejas tienen en promedio 50,000 individuos en su colmena. Y si lo multiplicamos, estaríamos hablando que en estos 12 años en Colombia han muerto más de 8 billones de abejas, lo que significa que en estos 12 años, si dividiéramos esa cifra por el número de seres humanos que habitan el planeta, habría muerto solo en Colombia un poco más de una abeja por cada habitante del territorio global. Si lo dividimos en la población de Colombia, estaríamos diciendo que han muerto aproximadamente 128 abejas por cada habitante del territorio nacional en los últimos 12 años. Y el problema se profundiza porque no sabemos los efectos reales que causan estas moléculas en las cerca de 1,000 especies de abejas que habitan el territorio nacional y que son masivas. Es un problema, es una calamidad desastrosa. No, además impresionante, no solamente las cifras, sino todas las consecuencias que trae la muerte masiva de las abejitas. Pero, doctor, antes de entrar, digamos, en calor en este tema en específico de la muerte de las abejas y de las consecuencias que nos pueden traer como humanos, ecosistemas y también al planeta, sí quiero que nos dé un poco de contexto y también a los usuarios que nos acompañan a esta hora en sala de prensa, y es ¿a qué especie pertenecen las abejas? ¿Hace cuánto están en la Tierra? ¿Y por qué cada vez cobraron más y más importancia? Pues, Daniela, mire, el problema de preocupación central hoy está en una sola especie, que es la que domesticamos y de la cual, de alguna u otra manera, obtenemos la mayor cantidad de miel, la que vemos en las góndolas de los supermercados, y es la especie Apis mellifera, que es, si se quiere, pues para la gente del común, la abeja africanizada, que es la que los apicultores han venido manejando en sus colmenares. Evidentemente, pues son especies, no solamente en Colombia hay esa especie, en Colombia hay cerca de 1,000 especies, de las cuales están registradas solamente 333 especies, es decir, que como están las cosas, estamos asistiendo de pronto a la pérdida de alguna especie que nunca llegamos a saber que existió en el territorio nacional, y algunas de estas especies nativas, como las comúnmente conocidas como angelina, esa miel se comercializa no en los niveles de la Apis mellifera. Las abejas son sobrevivientes de las múltiples extinciones que ha habido en el planeta. Son seres supremamente especializados y gracias a ellas
pues ha sido posible la regeneración de la vida vegetal y de la vida animal en el planeta. Están en esta tierra desde hace más de 120 millones de años. Son muchísimo más antiguas que la inmensa mayoría de las especies, incluido la especie humana, que hoy habitan el planeta. Entonces, habría también que señalar que cada especie de abeja se viene dedicando a polinizar determinadas plantas. No todas las abejas polinizan cualquier planta. Entonces, por eso es tan importante conservarlas. Por eso es tan delicado que perdamos especies de abejas en el planeta. Sí, pero doctor, ¿cuántas clases de abejas existen? Pues porque en efecto usted nos habla de una que puede ser, digamos, como la más común, ¿cierto? Pero ¿cuántas especies o cuántas clases de abejas existen? Básicamente, la podríamos clasificar en dos clases. Las abejas que tienen aguijón y las que no tienen aguijón, que son las meliponas. En el mundo existen aproximadamente unas entre 25.000 y 30.000 especies. Hay alguna contradicción en múltiples informes, pero estamos hablando en términos generales de cerca de 30.000 especies de abejas. Hay unas cifras menores, pero son un grupo muy importante que vive trabajando permanentemente por la conservación de la vida en el planeta. Y la que se explota con mayor productividad es la Apis mellifera, que es la que la mayoría de los apicultores tiene en sus colmenares. Bueno, y es que a veces nosotros como humanos, ¿no? Si vemos una abejita por ahí, creemos que la salida más fácil es matarla porque nos puede picar, porque puede generar alergias, y creo que de ahí también contribuye, ¿no? Como a ese nivel de peligro de la extinción de las abejas y que se acabe como todo este proceso que es tan importante para los ecosistemas. ¿O eso apenas es algo mínimo? No, hay expertos que señalan que el solo hecho, es decir, que no las veamos como un enemigo y que no las matemos, que las cuidemos cuando las veamos volando por nuestros jardines, que no les tengamos miedo, ese solo hecho de respetarles la vida cuando ellas están por ahí dando vueltas, contribuye significativamente a la conservación de las diversas especies de abejas. También ver el valor vital que ellas tienen cuando cumplen su labor de pecoreo o están visitando y están recogiendo el néctar y el polen en las plantas que están en nuestro contexto. También se nos está pidiendo que plantemos flores en nuestras viviendas, en nuestros jardines, que también construyamos hoteles, porque ellas también cuando hacen trayectos muy largos se cansan, donde puedan descansar, en fin, que propiciemos una regeneración ecológica que le permita la recuperación a estas especies. Un dato tranquilo, hace 50 años en Estados Unidos existían un poco más de 5 millones de colmenas de abejas. Hoy su población se ha reducido a cerca de 2.5 millones de colmenas, y esto está significando que hoy Estados Unidos sea un gran importador de núcleos de abejas de otros lugares como Chile, como España, como México, para poder polinizar los diversos cultivos. Entre esos, cuando usted se toma un vaso de leche de almendra, tiene que saber que ha sido producida gracias al extenuante trabajo que han realizado abejas polinizando los árboles de almendra. Y he ahí otro gran problema y otra gran complejidad. El hecho de que la población de abejas disminuya significa que se está poniendo en jaque la seguridad alimentaria global. Hemos llegado incluso a ver cómo en países como la China se está teniendo que recurrir a trabajo de polinización manual por parte de los humanos, porque en determinados lugares
han desaparecido por completo las abejas y los polinizadores por el uso de agroquímicos, y pues efectivamente ese trabajo tan Sí. valioso pues tiene que ser suplido por humanos. Claro, impresionante, ¿no? Que en lugares dejen de existir las abejitas, pero doctor, yo sí quiero preguntarle porque pues así digamos como que intentemos ser como humanos cuidadores de estos insectos, de estos animalitos, teniendo en cuenta, por ejemplo, sus recomendaciones de no creer que son enemigos, de no matarlas, sino tal vez intentar espantarlas de otra manera si pensamos que nos van a hacer daño, pero digamos, ¿con qué seguridad o cómo podemos nosotros crear eso que usted dice, esos hoteles pequeños o sembrar maticas que llamen a las abejas para que pues ellas cumplan su ciclo, pero sin generar un riesgo, no sé, de pronto para las personas que tienen hijos y les da miedo que una abeja pique a su bebé, que una abeja pique a su niño chiquito, o si hay casas, porque hay casas, ¿no? Hay casas que uno ve en barrios que tienen estas colmenitas y uno las ve volar y volar y volar y ya después a uno le termina dando miedo pasar por ahí. Sí, yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante. Primero, Ujú. mucha pedagogía, porque esto Sí. requiere un proceso de concientización muy importante. Eh, También tener presente que cuando vemos abejas, deberíamos llamar a los bomberos en cada centro urbano, o en los municipios, a las secretarías de agricultura. Es decir, buscar a alguna persona que tenga conocimiento y nos ayude, por ejemplo, a extraer las abejas si han llegado y se han dispuesto en alguna parte de la casa y representan un valor. No echarles gasolina, no quemarlas, no matarlas, o llamar a un apicultor amigo para que él las extraiga y las lleve y las disponga en un lugar adecuado. Lo otro es que países como Colombia necesitan una política pública urgentemente para proteger a las abejas. Es más, estoy convencido que el país debería declarar sujetos de derecho a las abejas y los polinizadores para poder tomar decisiones de fondo de conservación, de preservación, de promoción. Mire, un dato. La apicultura de Colombia es una apicultura bastante limitada. Hoy hay cerca de 150.000 colmenas de abejas, dicen los más optimistas. Se dice que Colombia podría tener un potencial de instalar cerca de 1.000.000 de colmenas de abejas, pero si nosotros contrastamos lo que sucede con el uso de estas moléculas, que en un periodo de 12 años mueren 176.000 colmenas, es decir, 26.000 más de la capacidad instalada, pues es un país que no tiene conciencia del valor estratégico ecológico que tienen las abejas. Entonces, son una serie de medidas que deben tomarse para que desde la ciudadanía se tome conciencia de la necesidad de preservarlas, pero también que el sector apícola pueda crecer y también el país, en la medida en que protege a sus abejas, genere mayores empleos y mayores oportunidades, porque entre otras cosas, la miel de abejas es un sustituto con, contrae los efectos negativos de tanto uso de azúcar procesado, es decir, producen unos beneficios muy importantes el consumir los subproductos de la colmena, el polen, la miel, la apitoxina que se utiliza en medicina para tratar dolores crónicos y, en fin, el potencial es infinito, pero sin educación y sin políticas públicas y sin políticas reales de protección a todos estas abejas y polinizadores, es muy complicado darle un manejo diferente al que históricamente hemos dado, de ver a la abeja como el enemigo. Tenemos que cambiar esa visión, tenemos que enseñarle a nuestros Sí. niños a cuidarlas y a Pero, protegerlas.
Claro, pero es que además, doctor Luis Domingo, es que usted nombra la miel de abejas y la miel de abejas me acuerda a mi abuela porque es que la miel de abejas es para la tos, la gripa, las defensas, mejor dicho, la usamos, o yo en 30 años que tengo desde chiquita me acuerdo y tengo memoria de haber estado consumiendo miel de abejas, es decir, que podría incluso dejar de existir este tipo de alimentos porque usted nos hablaba riesgo en digamos, de ciertas cosas alimenticias, pero también en cosas tan básicas como estas. Sí, los riesgos son altísimos, pero fíjense que está ocurriendo algo que ya se transformó, por ejemplo, en Alemania, y es que la miel ya está siendo dejada de ver como un remedio, como lo decías, que era la recomendación de nuestras abuelas para tratar temas de catarro, etcétera, etcétera, sino que ya empieza a verse en la miel como un alimento muy, muy importante. De hecho, hoy la celebración que está haciendo España o que hizo España para celebrar este día tan importante fue invitar a todos los españoles a endulzar el café de la mañana o el jugo con miel de abejas. Es decir, hay toda una dinámica respecto del potencial que tiene la miel como endulzante y como un producto natural que redunda no solamente por el trabajo de las abejas en el bien de la naturaleza, sino también en la salud humana. Entonces, exponer las abejas a su desaparición del planeta, pues significa ni más ni menos que perderíamos en esta perspectiva un alimento supremamente importante, además de los servicios ecosistémicos, por supuesto. Doctor Luis Domingo, ¿cuánto vive una abejita en promedio? Y en una colmena, en promedio, ¿cuántas abejas hay? Días. Piensen en lo siguiente. Usted me puede volver a repetir, se nos volvió a cortar Sí. la comunicación y esto es muy No. importante porque acá tenemos un Sí. montón de preguntas sobre las abejitas. Sí, las abejas viven aproximadamente 40 días. En esos 40 días trabaja intensamente. Las que van a las flores a recoger el polen, el néctar, son las obreras. Y esas abejas obreras hacen aproximadamente al día unos 2.000 viajes desde la colmena hasta los lugares donde encuentran el néctar y el polen. Una colmena en muy buena salud puede tener en promedio entre unas 40.000 y unas 80.000 abejas. Es una comunidad bastante grande e interesante. Impresionante, ¿no? Porque es que además con este número que usted nos dice, que es bastante grande, doctor Luis Domingo, ¿cuánta miel entonces recolecta al día una abejita aproximadamente, teniendo en cuenta que podría hacer 2.000 viajes en promedio? Pues la verdad son cantidades mínimas. Yo me atrevería a decir que en todo su ciclo vital, una abejita puede recolectar tal vez el tamaño de una cucharita de té en todo su ciclo vital de miel. Polen recoge dependiendo de la disponibilidad en las flores, pero una colmena es la sumatoria de grandes esfuerzos de individuos muy pequeños que se sacrifican a unas velocidades y en una intensidad de trabajo increíble. Yo creo que una abeja en un día podría, no sé, llevar el equivalente a tal vez 2 gramos de néctar. Sí, doctor Luis Domingo, usted con todo esto que nos dice, nos cuenta, además es impresionante, ¿no? Saber todo lo que puede hacer una abejita, que es un insecto muy pequeño para producir, para liberar el ecosistema y además para mantener como ese equilibrio. Pero ¿cree usted que el gobierno nacional, digamos, no toma tan en serio dos cosas, el trabajo del apicultor y el trabajo de la abeja? ¿Qué hace falta para mantenerlo? Yo creo que
el gobierno nacional debería esforzarse en abrir un diálogo muy profundo entre apicultores y agricultores. Hasta el momento, por ejemplo, la que escuchábamos que le ocurrió a mi buen amigo Abdón Salazar hoy en Villa Natalia, es la tragedia de todos los días. Abdón es una persona que ha perdido casi 1000 colmenas en estos últimos años. Lamentablemente, apicultores y agricultores viven en una tensión permanente porque se ven como el enemigo. Cuando llega un apicultor, se instala cerca de algún cultivo, el agricultor lo ve con recelo porque eso significa para el agricultor que ya en teoría no podría aplicar insumos agropecuarios con la libertad que lo hacía antes. Pero el apicultor también lo ve con recelo porque donde el agricultor haga una aplicación de un producto de estos que es letal para las abejas, pues va a tener el resultado que hoy tuvo mi amigo Abdón. Entonces el gobierno debe profundizar ese diálogo, pero también debe ser claro en las políticas públicas de protección. Hoy solamente se habla de algún avance en la protección de las abejas que producen miel, es decir, de la Apis mellifera, pero hay una nula referencia sobre las más de 900 especies de abejas nativas que existen en el país. Preocupante. Tiene que haber mayor profundización en la política y debe haber una política pública clara, seria. Sí, y por eso yo quiero hacer énfasis, porque usted sí no lo mencionaba al principio del programa de sala de prensa, pero doctor Luis Domingo, hagamos énfasis por favor en qué es lo que está matando a las abejas y cuáles son esas recomendaciones que usted puede entregar hoy. Pues mira, hay temas asociados a la muerte de abejas, como el cambio climático, el estado sanitario de las colmenas, que son temas de manejo, y en el tema del cambio climático, pues es un compromiso de todos. Pero el aspecto más crítico es la muerte masiva de abejas por el uso de productos químicos en agricultura. Eso está documentado, está probado. ¿Cuáles son los grandes problemas? Que hay un sector del gobierno, hay un sector de la cadena apícola y hay un sector de los productores, de los laboratorios, que niegan estas realidades. Y mientras nosotros sigamos negando y no afrontando y tomando decisiones, por ejemplo, sustituyendo las moléculas que causan estas muertes masivas por unas moléculas benéficas para el medio ambiente y que protejan la vida de las abejas, pues va a ser muy, pero muy difícil. Hay que reconocer el problema. Por ejemplo, en el año 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó una mesa de trabajo para disciplinar el uso de la molécula fipronil, de los neonicotinoides como el diametoxan, el imidacloprid, y hoy esa mesa está trabajando, va lento, pero es un inicio para poder identificar cuáles son los productos que están matando masivamente las abejas. La ciencia los tiene identificados, pero para tomar decisiones de manejo de estos productos, determinar si definitivamente los sacamos de circulación o prohibimos su uso, por ejemplo, en espacios abiertos, como ha ocurrido en Europa desde el año 2013. Entonces, parte de la solución es reconocer que hay un problema en las prácticas agronómicas, que hay productos que no se deben seguir usando, ¿cierto? Y el siguiente paso es que, reconociendo esa situación, el gobierno impulse la adopción de medidas como, por ejemplo, la que tomó el año pasado, mediante la cual prohibió el uso de fipronil en los cultivos de aguacate, de café, de cítricos y de pasifloras. Es un pañito de agua tibia, porque la molécula se sigue comercializando para múltiples productos, pero es un paso y hay que avanzar en esa dirección. Sí, doctor, muy brevemente, porque se nos acaba ya el tiempo aquí en sala de prensa, y es el cambio climático, ¿cómo está afectando para que las abejitas estén muriendo? Muy brevemente.
Básicamente, al incrementarse las temperaturas, está afectando sus sistemas de orientación. Entonces, las abejas tienen un centro de orientación magnética y esto está influyendo en síndrome de desorientación de muchísimas especies de abejas y evidentemente también está influyendo en la alteración de los ecosistemas donde determinadas especies habitan. Y el cambio climático pues está acelerando la pérdida de biodiversidad y eso significa que se pueden estar perdiendo especies de plantas que producen las flores donde determinadas especies se alimentan. También, pues obviamente, pues todo el tema asociado a la deforestación que está generando la presión para también que el tema del cambio climático se agudice, pues termina afectando de manera directa a las miles de especies de abejas en el planeta y está incidiendo directamente en que las mismas estén Pues es el abogado y animalista Luis Domingo Gómez. Gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. A ustedes, Daniela, una feliz noche, un abrazo, saludo a todos. Y ustedes recuerden nuestra palabra de la semana, empatía, porque hasta con los animalitos más pequeños hay que ser empáticos. Hasta aquí, Sala de Prensa. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes.